El universo elegante, de Brian Greene. Segunda parte. Capítulo 5. La necesidad de una nueva teoría. Relatividad general versus mecánica cuántica. Nuestro conocimiento del universo físico ha llegado a ser muy profundo durante el último siglo. Las herramientas teóricas de la mecánica cuántica y de la relatividad general nos permiten comprender y hacer predicciones comprobables en relación con sucesos físicos que tienen lugar desde los ámbitos atómicos y subatómicos a través de fenómenos que se producen a escala de galaxias, racimos o clústeres de galaxias, y más allá, hasta la estructura del propio universo global. Se trata de un logro monumental. Es verdaderamente inspirador que seres confinados en un planeta que gira en una órbita en torno a una estrella común y corriente, en los lejanos confines de una galaxia como otra cualquiera, hayan podido, a través del pensamiento y la experimentación, descifrar y abarcar algunas de las características más misteriosas del universo físico. Sin embargo, los físicos, por su propia naturaleza, no se darán por satisfechos hasta que sientan que se ha desvelado el más profundo y fundamental conocimiento del universo. A esto es a lo que aludía Stephen Hawking cuando hablaba de un primer paso hacia el conocimiento de la mente de Dios. Es amplia la evidencia de que la mecánica cuántica y la relatividad general no proporcionan este nivel más profundo de comprensión, dado que sus dominios habituales de aplicabilidad son tan diferentes. La mayor parte de las situaciones requieren el uso de la mecánica cuántica o de la relatividad general, pero no de ambas. Sin embargo, en ciertas condiciones extremas, en que los objetos poseen una gran masa y son de un tamaño muy pequeño, en las proximidades del punto central de los agujeros negros, o en la totalidad del universo en el momento del Big Bang, por nombrar dos ejemplos, se requieren tanto la relatividad general como la mecánica cuántica para llegar a una comprensión adecuada. Pero como sucede con la mezcla de fuego y pólvora, cuando intentamos combinar la mecánica cuántica y la relatividad general, esta unión acaba en una catástrofe violenta. Hay problemas de física bien formulados, que provocan resoluciones disparatadas cuando se mezclan las ecuaciones de ambas teorías. El absurdo a veces toma la forma de una predicción según la cual la probabilidad de la mecánica cuántica para un proceso determinado no es del 20% o del 73% o del 91%, sino infinita. ¿Qué demonios significa una probabilidad que es mayor que 1, por no hablar de una probabilidad infinita? Nos vemos obligados a concluir que en esto hay algo gravemente erróneo. Examinando detenidamente las probabilidades básicas de la relatividad general y de la mecánica cuántica, podemos identificar lo que ese algo es. El corazón de la mecánica cuántica. Cuando Heisenberg descubrió el principio de incertidumbre, la física dio un giro de 90 grados para no volver jamás sobre sus pasos. Las probabilidades, las funciones de onda, las interferencias y los cuantos, todo esto lleva consigo unos modos radicalmente nuevos de ver la realidad. Sin embargo, un físico clásico intransigente podría todavía agarrarse a un hilo de esperanza, pensando que cuando todo estuviera dicho y hecho, estas nuevas orientaciones se sumarían a un marco no muy distante de las viejas maneras de pensar. Pero el principio de incertidumbre corta clara y definitivamente cualquier intento de aferrarse al pasado. El principio de incertidumbre nos dice que el universo es un lugar frenético cuando se examina a distancias cada vez más cortas
y a escalas de tiempo cada vez más breves. Vimos algunas pruebas de esto cuando intentábamos, en el capítulo anterior, fijar la ubicación de partículas elementales como los electrones, proyectando luz de frecuencias cada vez más altas sobre los electrones. Medíamos su posición con una precisión cada vez mayor, pero con un coste, ya que nuestras observaciones producían un efecto cada vez más perturbador. Los fotones de alta frecuencia tienen mucha energía y, por lo tanto, dan a los electrones un fuerte empujón, cambiando significativamente sus velocidades. Como el frenesí existente en una habitación llena de niños, cuyas posiciones momentáneas conocemos con gran exactitud, pero no tenemos casi control alguno sobre sus velocidades. La rapidez y dirección del movimiento de cada niño, esta incapacidad de conocer al mismo tiempo las posiciones y las velocidades de las partículas elementales, implica que el ámbito microscópico es intrínsecamente turbulento. Aunque este ejemplo explica la relación básica entre incertidumbre y frenesí, en realidad solo nos cuenta una parte de la historia. Nos podría inducir a pensar, por ejemplo, que la incertidumbre solo se presenta cuando nosotros, torpes observadores de la naturaleza, entramos en escena dando traspiés. Esto no es verdad. El ejemplo de un electrón que reacciona violentamente al ser encerrado en una pequeña caja, tamborileando contra las paredes con una gran velocidad, nos acerca un poco más a la verdad. Incluso, sin golpes directos del fotón perturbador que le envía el físico experimental, la velocidad del electrón sufre cambios serios e impredecibles de un instante a otro. Sin embargo, tampoco este ejemplo revela las asombrosas características microscópicas de la naturaleza que aparecen en el descubrimiento de Heisenberg. Incluso en el lugar más apacible que pueda imaginarse, como lo es una región vacía del espacio, el principio de incertidumbre nos dice que desde un punto de vista microscópico existe una cantidad tremenda de actividad. Y esta actividad se agita cada vez más a distancias y escalas de tiempo cada vez menores. La contabilidad cuántica es esencial para aprehender esto. Vimos en el capítulo anterior que del mismo modo que se puede pedir provisionalmente dinero prestado para superar un importante obstáculo financiero, una partícula tal como un electrón puede pedir prestada energía provisionalmente para superar una barrera física. Esto es cierto, pero la mecánica cuántica nos obliga a llevar esta analogía más lejos, dando un importante paso hacia adelante. Supongamos que alguien solicita préstamos convulsivamente y va de amigo en amigo pidiendo dinero. Cuanto más breve es el periodo de tiempo para el cual un amigo le puede prestar dinero, mayor cuantía será la que pida prestada. Recibir prestado y devolver una y otra vez. Tomar dinero a crédito repetidamente, con una intensidad incansable, solo para devolverlo a corto plazo. Como las cotizaciones de la bolsa en un día movido, como una montaña rusa en Wall Street, la cantidad de dinero que el prestatario compulsivo posee en un momento dado experimenta fluctuaciones extremas. Pero cuando todo está dicho y hecho, la contabilidad de sus finanzas muestra que no está mejor de dinero que cuando comenzó. El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que una oscilación frenética hacia atrás y hacia adelante de la energía y la cantidad de movimiento se produce constantemente en el universo a distancias e intervalos de tiempo microscópicos. Incluso, en una región vacía del espacio, por ejemplo, dentro de una caja vacía, el principio de incertidumbre dice que la energía y la cantidad de movimiento son inciertos. Fluctúan entre extremos que son más distantes
a medida que las dimensiones de la caja y la escala de tiempo a la que se examinan se hacen cada vez menores. Es como si la región del espacio, que se encuentra en el interior de la caja, fuera un prestatario, compulsivo de energía y cantidad de movimiento, que obtuviera del universo préstamos, y a continuación los estuviera amortizando. Pero, ¿qué es lo que participa en estos intercambios en, por ejemplo, una tranquila región vacía del espacio? Todo. Literalmente. La energía y también la cantidad de movimiento es la última divisa convertible. E igual a mc al cuadrado nos dice que la energía se puede convertir en materia y viceversa. Así, si una fluctuación de energía es lo suficientemente grande, puede ocasionar instantáneamente, por ejemplo, que se creen un electrón y su antipartícula correspondiente, el positrón, incluso si la región estaba inicialmente vacía. Puesto que esta energía ha de ser compensada rápidamente, las partículas se aniquilarán mutuamente al cabo de un instante, emitiendo la energía que han tomado prestada para su creación. Lo mismo sucede en todas las demás formas que pueden adoptar la energía y la cantidad de movimiento. Otras creaciones y aniquilaciones de partículas, oscilaciones bruscas de los campos electromagnéticos, fluctuaciones de los campos de las fuerzas nuclear débil y nuclear fuerte. La incertidumbre, aplicada a la mecánica cuántica, nos dice que, a escalas microscópicas, el universo es un ámbito hormigueante, frenético y caótico. Como Feynman afirmaba en una ocasión, bromeando: creación y aniquilación, creación y aniquilación. ¡Qué pérdida de tiempo! Dado que la toma de préstamos y su amortización por término medio se compensan mutuamente, una región vacía del espacio tiene un aspecto tranquilo y plácido cuando se examina por cualquier método que no sea de precisión microscópica. Sin embargo, el principio de incertidumbre pone de manifiesto que el promedio macroscópico deja en la oscuridad una gran cantidad de actividad microscópica. Como veremos en breve, este frenesí es el obstáculo para poder fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica. Teoría de campos cuántica. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, los físicos teóricos, siguiendo las preferencias de Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Julian Schwigner, Freeman Dyson, Sin Itiro, Tomonaga y Feynman, por nombrar a unos pocos, lucharon sin descanso por hallar un formalismo matemático capaz de manejar este jaleo microscópico. Descubrieron que la ecuación de onda cuántica de Schrödinger, mencionada en el capítulo 4, era en realidad tan solo una descripción aproximada de la física microscópica. Una aproximación que funciona extraordinariamente bien cuando no intentamos aplicarla demasiado profundamente en el frenesí microscópico, tanto de manera experimental como teórica, pero que desde luego falla si lo intentamos. El elemento central de la física que Schrödinger ignoró en su formulación de la mecánica cuántica es la relatividad especial. De hecho, Schrödinger intentó inicialmente incorporar la relatividad especial, pero la ecuación cuántica a la que esto le condujo realizaba predicciones que demostraron estar reñidas con ciertas mediciones experimentales aplicadas al hidrógeno. Esto le sugirió a Schrödinger la idea, que el tiempo ha convertido en una tradición dentro de la física, de adoptar el lema divide y vencerás, en vez de intentar de un salto incorporar todo lo que conocemos sobre el universo físico para desarrollar una nueva teoría. A menudo es mucho más beneficioso dar gran cantidad de pequeños pasos
que incluyen secuencialmente los descubrimientos más recientes de la investigación de vanguardia. Schrödinger buscó y halló un marco matemático que abarcaba la dualidad onda-partícula, descubierta experimentalmente, pero no incorporó en aquella primera etapa de estudio la relatividad espacial. Pero los físicos pronto se dieron cuenta de que la relatividad especial era un requisito fundamental para conseguir un marco adecuado dentro de la mecánica cuántica. Esto se debe a que el frenesí microscópico exige el reconocimiento por nuestra parte de que la energía se puede manifestar de una enorme cantidad de maneras, una noción que procede de relatividad especial, concretamente de la fórmula energía es igual a mc². Al ignorar la relatividad especial, el planteamiento de Schrödinger ignoraba la maleabilidad de la materia, la energía y el movimiento. Los físicos, en sus esfuerzos iniciales por abrir camino para fusionar la relatividad especial con los conceptos cuánticos, se centraban en la fuerza electromagnética y sus interacciones con la materia. A través de una serie de planteamientos muy inspirados, crearon la electrodinámica cuántica. Es un ejemplo de lo que ha llegado a llamarse teoría cuántica relativista de campos, o abreviadamente, teoría de campos cuántica. Es una teoría cuántica porque todas las cuestiones probabilísticas y de incertidumbre están incorporadas desde el principio. Es una teoría de campos porque fusiona los principios cuánticos con las nociones clásicas previas de un campo de fuerza. En este caso, el campo electromagnético de Maxwell. Finalmente, es relativista, porque la relatividad especial está también incorporada desde el principio. Si desea tener una metáfora visual de un campo cuántico, puede evocar la imagen de un campo clásico, es decir, como un océano de líneas de campo invisibles que invaden el espacio. Pero hay que refinar esa imagen de dos maneras. Primero, hay que imaginarse un campo cuántico como algo formado por unos ingredientes que son partículas, tales como lo son los fotones para el campo electromagnético. En segundo lugar, debería imaginarse la energía, en forma de masas de partículas con sus movimientos, desplazándose hacia atrás y hacia adelante sin cesar, desde un campo cuántico a otro, mientras vibran continuamente a través del espacio y el tiempo. Se puede decir que la electrodinámica cuántica es la teoría más precisa que jamás se ha desarrollado sobre los fenómenos naturales. Una ilustración de esta precisión se puede hallar en la obra de Toichiro Kinoshita, un experto en física de partículas de la Universidad de Cornell, que durante los últimos 30 años ha utilizado esmeradamente la electrodinámica cuántica para calcular ciertas propiedades específicas de los electrones. Los cálculos de Kinoshita llenan miles de páginas y en última instancia han requerido el uso de los ordenadores más potentes del mundo para efectuarse correctamente y completamente. Pero el esfuerzo ha valido la pena ampliamente. Estos cálculos producen unas predicciones relativas a los electrones que se han verificado experimentalmente con una exactitud de 1.000.000.000. Esto constituye una coincidencia absolutamente asombrosa entre el cálculo teórico abstracto y el mundo real. A través de la electrodinámica cuántica, los físicos han podido consolidar el papel de los fotones como los paquetes de luz más pequeños que pueden existir, y han logrado también poner de manifiesto sus interacciones con partículas cargadas eléctricamente, tales como los electrones, dentro de un marco matemáticamente completo, convincente y capaz de realizar predicciones. El éxito de la electrodinámica cuántica
animó a otros físicos durante las décadas de 1960 y 1970 a intentar un planteamiento análogo para desarrollar dentro de la mecánica cuántica un modo de entender las fuerzas nuclear débil, nuclear fuerte y gravitatoria. Por lo que respecta a las fuerzas nuclear débil y nuclear fuerte, esta línea de ataque resultó ser inmensamente fructífera. En una analogía con la electrodinámica cuántica, los físicos consiguieron construir teorías cuánticas de campos para las fuerzas nuclear débil y nuclear fuerte, llamando a estas teorías cromodinámica cuántica y teoría cuántica electrodébil. La cromodinámica cuántica es un nombre sin significado profundo, aunque más llamativo que dinámica cuántica de la interacción nuclear fuerte, que sin embargo resultaría más lógico. Por otra parte, el término electrodébil resume un importante logro en el camino de comprender las fuerzas de la naturaleza. Se puede decir que la electrodinámica cuántica es la teoría más precisa que jamás se ha desarrollado sobre los fenómenos naturales. Una ilustración de esta precisión se puede hallar en la obra de Toichiro Kinoshita, un experto en física de partículas de la Universidad de Cornell, que durante los últimos 30 años ha utilizado esmeradamente la electrodinámica cuántica para calcular ciertas propiedades específicas de los electrones. Los cálculos de Kinoshita llenan miles de páginas y en última instancia han requerido el uso de los ordenadores más potentes del mundo para efectuarse completamente. Pero el esfuerzo ha valido la pena ampliamente. Estos cálculos producen unas predicciones relativas a los electrones que se han verificado experimentalmente con una exactitud de 1.000.000.000. Esto constituye una coincidencia absolutamente asombrosa entre el cálculo teórico abstracto y el mundo real. A través de la electrodinámica cuántica, los físicos han podido consolidar el papel de los fotones como los paquetes de luz más pequeños que pueden existir, y han logrado también poner de manifiesto sus interacciones con partículas cargadas eléctricamente, tales como los electrones, dentro de un marco matemáticamente completo, convincente y capaz de realizar predicciones. El éxito de la electrodinámica cuántica animó a otros físicos durante las décadas de 1960 y 1970 a intentar un planteamiento análogo para desarrollar dentro de la mecánica cuántica un modo de entender las fuerzas nuclear débil, nuclear fuerte y gravitatoria. Por lo que respecta a las fuerzas nuclear débil y nuclear fuerte, esta línea de ataque resultó ser inmensamente fructífera. En una analogía con la electrodinámica cuántica, los físicos consiguieron construir teorías cuánticas de campos para las fuerzas nuclear débil y nuclear fuerte, llamando a estas teorías cromodinámica cuántica y teoría cuántica electrodébil. La cromodinámica cuántica es un nombre sin significado profundo, aunque más llamativo que dinámica cuántica de la interacción nuclear fuerte, que sin embargo resultaría más lógico. Por otra parte, el término electrodébil resume un importante logro en el camino de comprender las fuerzas de la naturaleza. En el trabajo por el que se les concedió el premio Nobel, Sheldon Glashow, Abdus Salam y Steve Weinberg demostraron que las fuerzas nuclear débil y electromagnética están unidas de forma natural por la descripción teórica cuántica de sus campos, aunque sus manifestaciones sean en apariencia completamente distintas en nuestro entorno inmediato. Después de todo, los campos de la fuerza nuclear débil disminuyen hasta tener una intensidad casi nula en todas las escalas, excepto en las de distancias subatómicas
mientras que los campos electromagnéticos, la luz visible, las señales de radio y televisión, los rayos X, tienen una presencia macroscópica indiscutible. No obstante, Glashow, Salam y Weinberg demostraron, en esencia, que a unas energías y temperaturas lo suficientemente altas, como sucedió una fracción de segundo después del Big Bang, los campos de las fuerzas nuclear débil y electromagnética se disuelven los unos en los otros, adoptan características indistinguibles, y su nombre más preciso es el de campos electrodébiles. Cuando la temperatura desciende, como ha estado sucediendo continuamente desde el Big Bang, las fuerzas electromagnética y nuclear débil cristalizan en un modo diferente de la forma común que adoptan a altas temperaturas. A través de un proceso conocido como ruptura de la simetría, que describiremos más adelante, y por consiguiente parecen ser distintas en el frío universo en el que actualmente habitamos. Por lo tanto, si está llevando la cuenta, para la década de 1970, los físicos ya habían desarrollado en el marco de la mecánica cuántica una descripción coherente y muy bien aceptada de 3 de las 4 fuerzas: la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética, y habían demostrado que 2 de ellas, la nuclear débil y la electromagnética, comparten en realidad un origen común, la fuerza electrodébil. Durante las 2 últimas décadas, los físicos han sometido este tratamiento en el marco de la mecánica cuántica de las 3 fuerzas no gravitatorias, con respecto a las interacciones mutuas y con las partículas de materia que presentamos en el capítulo 1, a una enorme cantidad de pruebas experimentales. La teoría ha satisfecho con aplomo todos estos desafíos. Una vez que los físicos experimentales han medido alrededor de 19 parámetros, las masas de las partículas que figuran en la tabla 1.1, sus cargas de fuerza que se reflejan en la tabla que aparece en la nota final número 1 relativa al capítulo 1, las intensidades de las 3 fuerzas no gravitatorias que aparecen en la tabla 1.2, así como algunos otros parámetros que no necesitamos mencionar aquí. Y los teóricos han incluido estos números en las teorías cuánticas de campos relativas a las partículas de materia y a las fuerzas nuclear débil, nuclear fuerte y electromagnética. Las predicciones subsiguientes de la teoría, que se refieren al microcosmos, concuerdan espectacularmente con los resultados experimentales. Esto es aplicable en todo orden, incluso llegando a energías capaces de pulverizar la materia en fragmentos tan pequeños como una trillonésima de metro, que es el límite tecnológico actual. Por esta razón, los físicos se refieren a la teoría de las 3 fuerzas no gravitatorias y las 3 familias de partículas de materia, denominándola teoría estándar, o más frecuentemente, modelo estándar de la física de partículas. Partículas mensajeras. Según el modelo estándar, al igual que el fotón es el constituyente mínimo de un campo electromagnético, los campos de las fuerzas nuclear fuerte y nuclear débil poseen también constituyentes mínimos. Como ya mencionamos brevemente en el capítulo 1, los paquetes mínimos de la fuerza nuclear fuerte se llaman gluones, y los de la fuerza nuclear débil reciben el nombre de bosones Gauge débiles, o más concretamente, los bosones W y Z. El modelo estándar nos orienta a pensar que estas partículas de fuerza no tienen estructura interna. En este marco son, en todos los sentidos, tan elementales como las partículas de las 3 familias de partículas materiales: los fotones, los gluones y los bosones Gauge débiles proporcionan el mecanismo microscópico necesario
para transmitir las fuerzas de las cuales son constituyentes. Por ejemplo, cuando una partícula cargada eléctricamente repele a otra de la misma carga eléctrica, se puede pensar más o menos que cada partícula está rodeada por un campo eléctrico, una nube o niebla de esencia eléctrica, y la fuerza que cada partícula experimenta surge de la repulsión entre sus respectivos campos de fuerza. Sin embargo, la descripción microscópica más precisa del modo en que se repelen una a otra es algo diferente. Un campo electromagnético está formado por un enjambre de fotones. La interacción entre dos partículas cargadas surge en realidad del hecho de que dichas partículas se disparan fotones entre ellas mismas, lanzándolos y devolviéndolos. En una analogía aproximada al modo en que puede usted perturbar el movimiento de alguien que patina sobre hielo con usted y el de usted mismo lanzándole una andanada de bolas de bowling. También dos partículas cargadas eléctricamente ejercen influencia la una en la otra, intercambiando esos pequeños paquetes de luz. Un fallo importante de la analogía del patinaje sobre hielo es que el intercambio de bolas siempre es de repulsión. Aleja a los patinadores uno del otro. Por el contrario, dos partículas dotadas de cargas opuestas interaccionan también a través del intercambio de fotones, aunque la fuerza electromagnética resultante es una fuerza de atracción. Es como si el fotón no fuera en sí mismo el transmisor de la fuerza, sino más bien el transmisor de un mensaje que dice cómo debe responder el receptor a la fuerza en cuestión. En el caso de las partículas que tienen cargas iguales, el fotón es portador de un mensaje que dice «apártate», mientras que si las partículas tienen cargas opuestas, lleva el mensaje que dice «acércate». Por esta razón, el fotón se denomina a veces partícula mensajera de la fuerza electromagnética. De un modo similar, los gluones y los bosones Gauge débiles son las partículas mensajeras de las fuerzas nucleares fuerte y débil, respectivamente. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene a los quarks unidos dentro de los protones y los neutrones, surge de quarks que intercambian gluones. Los gluones, del inglés glue, que significa cola o engrudo, proporcionan el pegamento que mantiene a las partículas subatómicas unidas. La fuerza nuclear débil, que es responsable de ciertos tipos de transmutaciones de partículas en la desintegración radiactiva, tiene como mediadores a los bosones Gauge débiles. Simetría Gauge. Ya habrá notado el lector que la fuerza de la gravedad es la excepción en nuestra discusión sobre la teoría cuántica de las fuerzas de la naturaleza. Dado el éxito del planteamiento que han utilizado los físicos para las otras tres fuerzas, se podría sugerir a los físicos que buscaran una teoría cuántica de campos aplicable a la fuerza gravitatoria, una teoría en la cual el paquete mínimo del campo de la fuerza gravitatoria, el gravitón, sería la partícula mensajera correspondiente al campo gravitatorio. A primera vista, tal como la percibimos ahora, esta sugerencia parecía ser especialmente adecuada, porque la teoría cuántica de campos, aplicada a las tres fuerzas no gravitatorias, pone de manifiesto que existe una similitud sumamente seductora entre dichas fuerzas y un aspecto de la fuerza gravitatoria que tratábamos en el capítulo 3. Recuérdese que la fuerza gravitatoria nos permite afirmar que todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento, están en pie de igualdad absoluta. Incluso aquellos de los que pensaríamos normalmente que experimentan una aceleración pueden proclamar que se encuentran en reposo, ya que pueden atribuir la fuerza que experimentan al hecho de estar inmersos
en un campo gravitatorio. En este sentido, la gravedad refuerza la simetría, garantiza que todos los puntos de vista de los observadores, todos los marcos de referencia posibles, tienen igual validez. La similitud con las fuerzas nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética es que éstas también están todas ellas conectadas necesariamente con simetrías, aunque éstas sean significativamente más abstractas que la simetría asociada a la gravedad. Para hacernos una idea aproximada de estos principios de simetría, más bien sutiles, veamos un ejemplo importante. Como hemos indicado en la tabla de la nota final 1 del capítulo 1, cada quark se presenta en 3 colores, llamados fantasiosamente rojo, verde y azul, aunque se trata de meras etiquetas que no tienen relación con el color en el sentido visual corriente, que determinan cómo responde ese quark a la fuerza nuclear fuerte, casi del mismo modo que su carga eléctrica determina cómo responde a la fuerza electromagnética. Todos los datos que se han recogido establecen que existe una simetría entre los quarks en el sentido de que las interacciones entre 2 quarks del mismo color, rojo con rojo, verde con verde o azul con azul, son todas idénticas, y de un modo similar, las interacciones entre 2 quarks de diferente color, rojo con verde, verde con azul o azul con rojo, son también idénticas. De hecho, los datos apoyan algo aún más impactante. Si los 3 colores, las 3 cargas fuertes diferentes que un quark puede llevar, se cambiasen todos ellos de una manera determinada, hablando simbólicamente en nuestro lenguaje cromático imaginario, si el rojo, el verde y el azul se cambiasen a amarillo, índigo y violeta, e incluso si los detalles de este cambio variaran de un momento a otro o de un lugar a otro, las interacciones entre los quarks permanecerían, una vez más, absolutamente invariables. Por esta razón, del mismo modo que decimos que una esfera constituye un ejemplo de simetría rotatoria porque tiene el mismo aspecto independientemente de cómo la hagamos rotar en nuestras manos o de cómo cambiemos el ángulo desde el que la vemos, también podemos decir que el universo constituye un ejemplo de simetría de la fuerza nuclear fuerte. La física permanece invariable, es completamente indiferente ante estos cambios de carga y fuerza. Por razones históricas, los físicos dicen también que la simetría de la fuerza nuclear fuerte es un ejemplo de simetría gauge. Esta es la cuestión esencial. Al igual que en la relatividad general, la simetría entre todos los posibles puntos ventajosos de observación requiere la existencia de la fuerza gravitatoria. Los trabajos basados en la obra desarrollada por Hermann Weyl en la década de 1920 y por Chen-Ning Yang y Robert Mills en la década de 1950 demostraron que las simetrías gauge requieren la existencia de otras fuerzas. De un modo muy parecido a un sistema sensible de control medioambiental que, en una zona determinada, mantiene la temperatura, la presión atmosférica y la humedad totalmente constantes, compensando perfectamente cualquier influencia exterior, ciertos tipos de campos de fuerzas, según Yang y Mills, proporcionarán una compensación perfecta de los cambios en las cargas de fuerza, manteniendo así completamente invariables las interacciones físicas entre partículas. En el caso de la simetría gauge, asociada a las cargas cambiantes según el color de los quarks, la fuerza requerida no es otra que la propia fuerza nuclear fuerte, es decir, sin la fuerza nuclear fuerte, la física cambiaría según los tipos de cambios de las cargas correspondientes
a los diferentes colores mencionados anteriormente. Esta constatación muestra que, aunque la fuerza gravitatoria y la fuerza nuclear fuerte tienen propiedades muy diferentes, recordemos, por ejemplo, que la gravedad es mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte y actúa a distancias enormemente mayores. Poseen un cierto patrimonio similar. Cada una de ellas es necesaria para que el universo abarque simetrías especiales. Además, una discusión similar se podría aplicar a las fuerzas nuclear débil y electromagnética, demostrando que también su existencia está ligada a otras simetrías Gauss. Por consiguiente, las cuatro fuerzas están asociadas directamente con principios de simetría. Esta característica común de las cuatro fuerzas parecería ser de buen agüero para la sugerencia planteada al principio de esta sección. A saber, en nuestro esfuerzo por incorporar la mecánica cuántica a la relatividad general, tendríamos que buscar una teoría cuántica de campos para la fuerza gravitatoria, de un modo parecido a lo que han hecho los físicos, descubriendo unas teorías cuánticas de campo muy acertadas para las otras tres fuerzas. A lo largo de los años, este razonamiento ha inspirado a un prodigioso y distinguido grupo de físicos la idea de seguir este camino animosamente. Pero el terreno ha resultado estar sembrado de peligros, y ninguno ha logrado recorrerlo completamente. Veamos por qué. Relatividad general versus mecánica cuántica. El ámbito habitual en el que es aplicable la relatividad general se encuentra a escala de las grandes distancias astronómicas. Con tales distancias, según la teoría de Einstein, la ausencia de masa significa que el espacio es plano, como se reflejaba en la figura 3.3. Si queremos unificar la relatividad general y la mecánica cuántica, debemos cambiar radicalmente nuestro enfoque y examinar las propiedades microscópicas del espacio. Esto se ilustra en la figura 5.1, enfocando en primer plano y ampliando secuencialmente unas regiones cada vez más pequeñas de la estructura espacial. Figura 5.1. Ampliando secuencialmente una región del espacio, se pueden comprobar sus propiedades ultramicroscópicas. Los intentos de fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica chocan con la violenta espuma cuántica que surge al nivel máximo de ampliación. Al principio, cuando enfocamos estas regiones en primer plano, no sucede gran cosa, como vemos en los tres primeros niveles de ampliación en la figura 5.1. La estructura del espacio mantiene la misma forma básica. Razonando desde un punto de vista puramente clásico, sería de esperar que esta imagen plácida y lisa del espacio se mantuviera siempre mientras vamos hacia escalas de longitud arbitrariamente pequeñas. Pero la mecánica cuántica cambia esta conclusión radicalmente. Todo está sometido a las fluctuaciones cuánticas inherentes al principio de incertidumbre, incluso el campo gravitatorio. Aunque el razonamiento clásico implica que el espacio vacío tiene un campo gravitatorio cero, la mecánica cuántica demuestra que es cero como promedio, pero que su valor real describe ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, debido a las fluctuaciones cuánticas. Además, el principio de incertidumbre nos dice que el tamaño de las ondulaciones del campo gravitatorio crece a medida que centramos nuestra atención en regiones del espacio más pequeñas. La mecánica cuántica demuestra que nada tiende a quedar arrinconado. El estrechamiento del enfoque espacial nos lleva a ondulaciones cada vez mayores.
Dado que los campos gravitatorios se caracterizan por su grado de curvatura, estas fluctuaciones cuánticas se manifiestan como distorsiones cada vez más violentas del espacio que los rodea. Vemos cómo emergen indicios de estas distorsiones en el cuarto nivel de ampliación en la figura 5.1, haciendo la prueba con escalas de distancias aún menores, como en el quinto nivel de la figura 5.1, vemos que las ondulaciones aleatorias previstas por la mecánica cuántica en el campo gravitatorio se traducen en unos alabeos del espacio tan fuertes que éste deja de parecerse a un objeto geométrico ligeramente curvado, como en la analogía de la membrana de goma utilizada en la discusión que tuvo lugar en el capítulo 3. Al contrario, adopta la forma espumeante, turbulenta y retorcida que se observa en la parte superior de la figura. John Wheeler acuñó la expresión espuma cuántica para describir el frenesí que pone de manifiesto este examen ultramicroscópico del espacio y el tiempo. Describe un escenario del universo nada habitual en el que las nociones convencionales de izquierda y derecha, atrás y adelante, arriba y abajo, e incluso la de antes y después, pierden su significado. Es precisamente en estas escalas pequeñas donde nos encontramos con la incompatibilidad fundamental entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La noción de una geometría espacial lisa, que constituye el principio fundamental de la relatividad general, queda destruida por las violentas fluctuaciones del mundo cuántico a escalas de distancias pequeñas. A escalas ultramicroscópicas, la característica principal de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre, está en conflicto directo con la característica fundamental de la relatividad general, el modelo geométrico liso del espacio y del espacio-tiempo. En la práctica, este conflicto surge de una manera muy concreta. Los cálculos que unifican las ecuaciones de la relatividad general y las de la mecánica cuántica dan lugar siempre a la misma respuesta ridícula: el infinito. Como un golpe repentino en la muñeca, dado por un maestro de escuela de los viejos tiempos, una respuesta infinita es el modo que tiene la naturaleza para decirnos que estamos haciendo algo bastante erróneo. Las ecuaciones de la relatividad general no pueden manejar el irritante frenesí de la espuma cuántica. Sin embargo, obsérvese que a medida que retrocedemos a distancias más ordinarias, siguiendo a la inversa la secuencia de los dibujos de la figura 5.1, las ondulaciones aleatorias y violentas que se producen a pequeña escala se anulan mutuamente, de una forma muy parecida a lo que sucede cuando, por término medio, la cuenta bancaria de nuestro compulsivo prestatario no muestra ninguna evidencia de su compulsión, y para la estructura del universo vuelve a ser exacto el concepto de una forma geométrica lisa. Es como lo que se experimenta al mirar una imagen matricial de puntos. De lejos, los puntos que componen la imagen se fusionan y crean la impresión de una imagen homogénea, cuya luminosidad aparentemente varía con suavidad de una zona a otra. Sin embargo, cuando se examina la imagen a escalas de distancia cada vez menores, se observa que difiere notablemente de ese aspecto homogéneo que presenta cuando se ve a grandes distancias. No es más que un conjunto de puntos discretos que están bastante separados entre sí. Pero tengamos en cuenta que solo es consciente de la naturaleza discreta de la imagen cuando se examina a escalas mínimas. De lejos parece homogénea. De manera similar, la estructura del espacio-tiempo se presenta lisa, salvo cuando se examina con precisión ultramicroscópica.
Esta es la razón por la cual la relatividad general funciona bien a distancias y tiempos suficientemente grandes, las escalas que corresponden a muchas aplicaciones astronómicas típicas, pero se vuelve incoherente a distancias y tiempos cortos. El dogma fundamental de una geometría para superficies lisas y ligeramente curvadas se justifica a grandes escalas, pero se derrumba debido a las fluctuaciones cuánticas cuando se lleva a pequeñas escalas. Los principios básicos de la relatividad general y de la mecánica cuántica nos permiten calcular las escalas de distancia aproximadas bajo las cuales habría que entrar para que resultaran perceptibles los perniciosos fenómenos de la figura 5.1. El pequeño valor de la constante de Planck, que rige la fuerza de los efectos cuánticos, y la debilidad intrínseca de la fuerza gravitatoria se unen para producir un resultado llamado la longitud de Planck, que es tan pequeña que casi no puede imaginarse. La milésima de una millonésima de una billonésima de una billonésima de centímetro. 10 a la menos 33 centímetros. ¿Así? El quinto nivel en la figura 5.1 representa esquemáticamente el paisaje del universo a una escala de longitud ultramicroscópica, inferior a la de Planck. Para hacernos una idea de esta escala, si ampliáramos un átomo al tamaño del universo conocido, la longitud de Planck se expandiría solamente hasta la altura de un árbol promedio. De esta forma, vemos que la incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica se manifiesta solo en un dominio bastante esotérico del universo. Por esta razón, sería razonable que nos preguntáramos si vale la pena preocuparse por ello. De hecho, los físicos no hablan con una voz única cuando se refieren a esta cuestión. Hay físicos que son conscientes de este problema, pero se las arreglan felizmente cuando sus investigaciones lo requieren, utilizando la mecánica cuántica y la relatividad general para resolver cuestiones en las que se manejan habitualmente longitudes muy superiores a la longitud de Planck. Hay otros físicos, sin embargo, que están profundamente consternados por el hecho de que los dos pilares fundamentales de la física, hasta donde sabemos, son, en lo básico, fundamentalmente incompatibles, con independencia de que sea a distancias ultramicroscópicas donde se detecte el problema. Según argumentan estos, dicha incompatibilidad indica la existencia de un fallo esencial en nuestro modo de comprender el universo físico. Esta opinión se basa en un punto de vista no demostrable, pero profundamente sentido, según el cual el universo, si se considera a su nivel más profundo y elemental, ha de poder describirse mediante una teoría lógicamente coherente, cuyas partes encajen en total armonía. Seguramente, aparte de la importancia que pueda tener esta incompatibilidad para sus propias investigaciones, a la mayoría de los físicos les resulta difícil creer que, en el fondo, nuestra explicación teórica más profunda sobre el universo sea un remiendo matemáticamente inconsistente de dos marcos explicativos poderosos, pero contradictorios. Los físicos han llevado a cabo numerosos intentos de modificar de algún modo la relatividad general o la mecánica cuántica para evitar ese conflicto. Pero estos intentos, aunque a menudo han sido intrépidos e ingeniosos, han desembocado en un fracaso tras otro. Así ha sido hasta el descubrimiento de la teoría de las supercuerdas.